Buenos días. Vamos a alabar primero. Himnario número 130. Himnario número 130. 만세 반석 열리니 내가 들어갑니다. 창의 허리 상하여 물과 피를 흘린다. 내게 노염되어서 정결하게 하소서. 내가 공을 세우나 은혜 갚지 못하네. 쉼없이 힘쓰고 눈물 근심만으나 구속 못할 죄인은 예수 홀로 속하네. 빈손 들고 앞에 가 십자가를 붙드네. 의가 없는 자라고 도와주신 바라고 생명샘에 나가니 마음을 씻어주소서. 살아생전 숨쉬고 죽어 세상 떠나서 거룩하신 주 앞에 끝날 심판당할 때 만세 반석 열리니 내가 들어갑니다. Himnario, la corneta está sonando. Vamos a cantar juntos. 행군 나팔 소리로 주의 호령 났으니 십자가의 공기를 높이 들고 나가세. 선한 싸움 맞싸우고 의의 면류관 의의 면류관 받았으리라. 선한 싸움 맞싸우고 의의 면류관 예루살렘 성에서 면류관 받으리. 천년한 강 건너 우리 싸움 마치는 날 의의 면류관 예루살렘 성에서 악한 마귀 관세를 모두 깨쳐버리고 승리하신 주님과 승전가를 부르세. 선한 싸움 다 싸우고 의의 면류관 의의 면류관 받았으리라. 선한 싸움 다 싸우고 의의 면류관 예루살렘 성에서 면류관 받으리. 저여간 강 건너 우리 싸움 마치는 날 의의 면류관 예루살렘 성에서 달려갈 길 다가고 싸움 모두 마친 후
함께 기쁨을 용사들아 누리세 선한 싸움 다 싸우고 의의 면류관 받았으리라 선한 싸움 다 싸우고 의의 면류관 예루살렘 성에서 면류관 받으리 저여란 강 건너 우리 싸움 마치는 날 의의 면류관 예루살렘 성에서 Vamos a recitar juntos. La semana pasada es San Mateo 10:28, recitemos 2 veces. San Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. San Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta semana es Eclesiastés 2:24, recitemos 2 veces. Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Próxima semana es Job 15:14-16. Leamos una vez. Job 15:14-16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Escucharemos la palabra de Dios con el pastor. Primero vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Dios Padre, que siempre es bueno, nuestro Padre Dios. A través de tu amor tan grande, te agradecemos tanto. Éramos nosotros que vivíamos este mundo sin conocerte, pero nos acordaste y con el amor tan grande de la cruz nos has manifestado ese amor. Te agradecemos con toda nuestra sinceridad. Y en ese lugar nosotros teníamos que lugar, pero a pesar de esto nos amaste tanto. Por eso Jesucristo fue crucificado en vez de nosotros. Y ha derramado la sangre tan preciosa y has quitado nuestros pecados eternamente y nos has abierto el camino para ir al cielo. Te agradecemos tanto. Y a nosotros nos diste la esperanza del cielo que es incorruptible. Y te agradecemos tanto, Señor. Como hoy en día es un desastre nuestra época y muchos están falleciendo. Sin embargo, te agradecemos por darnos la esperanza de entrar al cielo, porque si no tuviéramos la esperanza, quizás no vamos a tener el significado y el propósito de vivir. Primero nos llamaste y nos ayudaste a entrar al reino del cielo. También te agradecemos tanto por esta gracia, pero también nos has dejado nuestro cuerpo aquí en la iglesia para hacer la vida cristiana y nos das la palabra necesaria y siempre nos guías cuál es el camino correcto. También te agradecemos por la gracia de la salvación, pero también nos das el camino de la gracia para que podamos seguir y así estamos viviendo cada día en este mundo que es tan perverso y lleno de la maldad. Ayuda para que podamos vivir amándote, Señor, porque realmente nosotros somos muy débiles y nos faltan muchas cosas.
y nos guías a tu palabra y ayúdanos para que podamos amar a los hermanos también. Quizás al contorno de nosotros hay personas amadas, vecinas, familiares, parientes que todavía no han recibido la salvación. Realmente hay tantos. A nosotros que amamos este tiempo postrero, esta misión que nos fue encomendada, ayuda para que podamos encontrarte contigo, Señor, después de predicar a todos ellos. Danos más el coraje y la sabiduría para que podamos predicar el Evangelio a ellos. En este tiempo difícil también hay muchos que están sufriendo. En cualquier situación que estén, solamente permíteles la prueba que ellos puedan aguantar. Y la familia que está en dificultad, Señor, tú consuélelos y guíelos al mejor camino. Para esto, aferre sus corazones. También hay hermanos que están mal de la salud, que tú conoces la situación de cada uno. Ayuda para que ellos puedan llevar la vida cristiana junto con nosotros con una vida saludable. Hoy día que el Espíritu Santo esté junto con nosotros también para que nos ayude a comprender la palabra necesaria y para que esa palabra pueda grabarse bien en nuestro corazón. Y también para que esa palabra pueda llevar a tener frutos en nuestra vida. Te dejamos en todo ese tiempo en tus manos poderosas y también controle a todos los que faltan la palabra de ti, para que yo también pueda predicar la palabra dignamente. Hemos orado en nombre de Jesucristo, que siempre nos ama y que nos ha salvado de la sangre derramada de la cruz. Amén. Busquemos juntos 1 de Corintios capítulo 5. Primero de Corintios capítulo 5. Primero de Corintios capítulo 5, desde versículos 6 hasta 8. Es el versículo principal de hoy día. Primero de Corintios 5, versículos 6 a 8. Leamos juntos. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Leamos juntos versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esta palabra es el título de hoy día. Estuvieron en paz por esta semana. Seguro han pasado por muchas cosas, pero aún así recibieron la protección y la guía del Señor, por eso agradezco. En Estados Unidos también la situación del COVID-19 se está empeorando y sucesivamente muchos están siendo contagiados del virus y también están falleciendo. Pero aún así el Señor está junto con nosotros y tenemos que creer en esta verdad y tenemos que confiar más en Él. Por eso no hay que confiar en otras cosas, sino hay Dios quien está guiando todo esto. Cuando confiamos en Él, nos va a proteger y nos va a guiar y nos va a dar la felicidad dentro de la tribulación también, y así podemos llevar la vida cristiana. Por eso cada día, personalmente yo quiero que ustedes lleven bien su vida cristiana, quiero que vayan practicando y quiero que venzcan siempre cada vez de que haya dificultades. Pero si es que un cristiano no confía en Dios y confía a sí mismo, entonces esto no es digno. Y no solamente eso, sino Dios también nos va a hacer comprender que eso no es correcto. Por eso, teniendo la perseverancia de la fe, nosotros tenemos que agarrar más a Dios y tenemos que levantarnos más firmemente en nuestra vida cristiana. El tema de hoy día es acerca de la levadura.
Yo creo que el virus también se puede decir de que esta bacteria es parecido que la levadura. Y nosotros, cuando el COVID-19 entra en nosotros, los que tienen baja inmunidad y aunque sean sanos, también puede quebrantar su salud y hasta incluso pueden perder la vida, ¿no? Pero nosotros los cristianos, en sí, el COVID-19, este virus, obviamente también es importante de cuidar nuestra salud, pero también hay que pensar de que hay que tener cuidado de nuestro virus espiritual. Por eso la palabra de hoy día también es como un virus espiritual que hay en nosotros. Por eso nosotros quizás vamos perdiendo la fuerza de la fe y también nos enfermamos. Y como está expresado que vive pero está muerto, ¿no? Por eso quizás vivimos como cristianos, pero realmente parece que espiritualmente es un tiempo de muerto o tiempo de dormidos. Entonces hay que examinar si es que en nosotros hay levadura o no. Y si es que tenemos que vivir quitando uno a uno. Por eso dentro de esta situación de COVID-19 también, no solamente hay que pensar el virus real, sino también hay que reflexionar cómo está mi condición de mi virus espiritual, ¿no? Virus espiritual. Entonces, como sale la vacuna para curarse, entonces también hay vacuna para espíritu, que son dos tipos, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso hay que tomar bien ese medicamento para que nosotros matemos cada virus, cada levadura que nosotros tenemos en nuestra fe. Y así se recupera nuestra fe y puede ser un cristiano sano y así vivir en un aspecto correcto ante Dios. Por eso hay que pensar de la levadura. Hay que tener mucho cuidado de la levadura. La bacteria, ¿no? Ahora dicen que es una guerra invisible, ¿no? Yo creo que realmente va a salir bacterias peores que esto en el futuro. Y así dicen los otros también. Entonces dice que esto es un problema de la humanidad. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Por eso los cristianos también empiezan con bacterias. Nos polucionamos con muchas cosas sucias y nos enfermamos poco a poco. Y si es que no solucionamos o lo botamos, entonces al final va a ser más difícil de llevar nuestra vida cristiana. Por eso, del contenido de la levadura que Jesús ha hablado, esto y también cómo vamos a abandonar la levadura. Vamos a pensar de esto hoy. Veamos el versículo principal de hoy. 1 Corintios capítulo 5 versículo 6 dice: ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La característica de la levadura es que una levadura tan pequeña leuda a toda la masa entera y así contagia, ¿no? Igual que el virus, el COVID-19 también. En sí es un virus tan pequeño y entra en el cuerpo humano y se junta con las células y al final se reproduce y hasta puede llegar al corazón, hasta el cerebro, hasta el pulmón. Y influencia a todo el cuerpo, ¿no? Y yo he escuchado a un pastor que está en Corea y dice que hay una persona que fue contagiado de virus 19 y dice que ha escuchado de esas personas y realmente pasa el tiempo tan dolorosamente, porque hay personas que pasa así nomás, simplemente. Sin embargo, dice que ese dolor es tanto, pero eso ¿de dónde empieza? Ese virus, un virus tan pequeño, se extiende a todo el cuerpo. Qué temeroso es esto. Pasa igual que la levadura espiritual. Cuando entra una levadura pequeña en nosotros, esto puede expandir a todas partes espirituales de nosotros. Por eso no solamente hay que pensar de virus de que está extendiendo ahora, sino espiritualmente en mi vida cristiana se tiene que solucionar bien esto y si es que uno va mejorando poco a poco, yo creo que COVID-19 no es nada. Y entonces Dios nos está dando esta lección. Por eso de estas cosas, como se está extendiendo tanto el virus en esta época, yo quiero que aprovechen a pensar de esta parte también. Por eso yo quiero que tengamos lección hoy con esta palabra
La característica de la levadura es que se expande rápido. El versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no? Hace poco tiempo en Estados Unidos hubo un profesor de educación física que era muy saludable y era muy buena su física y tiene 30 años, pero le agarró el coronavirus y perdió su vida. Por eso salió su esposa y ha hecho la entrevista. No sé si algunos han visto eso, pero igual que eso, uno dice, no, yo soy sano, yo estoy bien. Y también anda personas sin mascarillas porque no tienen cuidado. Entonces hay que tener bastante cuidado, pero a pesar de esto, uno dice es como flu, es como una gripe, ¿no? Como yo soy muy sano, no voy a ser contagiado. Que tenga estos pensamientos, esto es un corazón equivocado, en sí no ha madurado, ¿no? No tiene conocimiento. Pasa esto igual que en mi vida cristiana. Uno dice, no, yo estoy bien, yo estoy haciendo bien. Y entonces uno jacta. Y dice que eso no es bueno, o sea, eso no es correcto. Aunque sea una levadura tan pequeña hay en nosotros. Si es que en sí yo estoy llevando perfectamente mi vida cristiana, obviamente no podemos jactar de esto. Entonces esta levadura tan pequeña le da a toda la masa y antes de que influencie a toda mi vida cristiana, nosotros tenemos que botar esta levadura. Y de esto nosotros vamos a tomar la lección y vamos a reflexionar nuestra vida para pensar qué es lo que tenemos que dejar en nuestra vida. Versículo 7, veamos. Dice, sin levadura como sois, en el medio dice, ¿no? ¿Por qué dice esto? Nosotros hemos recibido el perdón de pecados, ¿no? Y la levadura se refiere que es pecado bíblicamente. Con la sangre de Jesús ha cumplido la eterna redención y pasó el juicio ante nosotros. Dice, sin levadura como sois, pero dice nueva masa. Para que un cristiano tenga una vida nueva, dice que hay que dejar y limpiarse de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? Se refiere a la característica de pecado que uno ha recibido de Adán. Con la sangre preciosa de Jesucristo ha recibido el juicio en vez de mí y es por eso que fuimos limpios y somos hijos del Señor y podemos entrar al cielo, ¿no? Pero todavía aún en nosotros queda el carácter de pecado que hemos recibido en Adán, ¿no? Sí hay. En nosotros tenemos ese corazón. Y hasta un renacido también puede seguir pecando. Por eso esta vieja levadura, este carácter de pecado que hemos recibido de Adán, tiene que llevar una vida de cambio ante Dios. Y hay que limpiarse de la vieja levadura. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Con la sangre preciosa Jesús nos ha quitado nuestros pecados y de acuerdo a eso tenemos que llevar una vida limpia. Y como el Hijo del Señor para hacer una nueva levadura, una nueva masa, nosotros tenemos que practicar en nuestra vida de dejar la vieja levadura. Versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Por eso aquí dice la fiesta, ¿no? Dice celebremos la fiesta. ¿A qué se refiere a esta fiesta? Si es que vemos el contexto, podemos entender que existe la fiesta de dejar la levadura, ¿no? Se llama la fiesta de panes sin levadura. En el calendario de judío, el 14 de enero es el día de Pascua. Matan al cordero y pintan la sangre en los dos postes en el dintel y han escapado de Egipto. Esto es la sombra de la salvación, ¿no? Ahí es el día de la Pascua. Y terminando la noche, el 14 de enero, el comienzo del día de Israel empieza el día desde las 6 de la noche. Entonces, pasando el día de Pascua, desde las 6 de la noche empieza la fiesta de panes sin levadura. Vamos a buscar Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Busquemos Éxodo capítulo 12, versículo 2. Éxodo capítulo 12 es un capítulo tan histórico. ¿Por qué? Es porque es el primer mes que empieza del año en Israel. Nosotros también cuando renacimos
empieza un día como un nuevo salvo, ¿no? Igual que esto, Éxodo capítulo 12, versículo 2, dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Dice que hay que ignorar todos los meses anteriores y dice que desde hoy día va a empezar un nuevo mes. Por eso se le llama esto mes Nisan, ¿no? Mes Nisan es el primer mes del calendario hebreo. Y desde ahí empieza el enero en el calendario hebreo. Pero en nuestro calendario más o menos es a mediados de marzo o de abril. Por eso dice que hay que matar al cordero el 14 de enero, ¿no? Y ahí es el día de Pascua. Y después en versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando ir a la tierra de Egipto. Por eso al momento de ver la sangre dice que va a ser Passover, o sea la Pascua, que va a pasar la sangre. Igual que nosotros pasó el juicio encima de nosotros, ¿no? Como hemos leído en Corintios capítulo 5, dijo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En la Pascua es cuando Jesucristo ha derramado la sangre, igual que esto, el cordero fue matado y del Egipto fue movido al reino de Dios, o sea, han salido del Egipto. Por eso quizás nosotros bajo el rey Faraón éramos esclavos, ¿no? Igual que esto, nosotros éramos esclavos de pecados bajo la autoridad del diablo. Por eso, el día de la Pascua en Egipto, ellos han salido de ahí. Ahí empezó el día del renacimiento. Veamos versículo 17. Versículo 17 dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Esta es la fiesta de panes sin levadura. Por eso, desde la noche que termina la Pascua, ahí empieza la fiesta de panes de levadura y desde el día 14 hasta el día 21 termina la fiesta. Por eso, durante 7 días los israelitas tuvieron que comer un pan sin levadura. No podían comer con levadura. Entonces, ¿cuál es pan con levadura? Realmente es muy rico, ¿no? Lo fermenta. Igual que pan de alcohol, entonces cuando meten la levadura se hincha el pan, ¿no? Pero dice que aquí no puede comer pan con levadura, por eso ellos han comido un pan como parecido a la tortilla, ¿no? Que solamente lo mete al horno, que no tiene ningún sabor, sin ninguna levadura. Tuvieron que comer esto por una semana. ¿A qué se representa esto? Pascua está explicado de nuestra salvación, pero al contrario, la levadura dijo que hay que cumplirlo por 7 días. Nosotros, después de recibir la salvación, estamos repitiendo semanas, ¿no? O sea, porque hay 7 días. Por eso la fiesta de panes sin levadura hay 7 días, igual que esto se refiere que es un aspecto de nuestra vida cristiana que repetimos cada 7 días. Por eso los israelitas han aceptado la fiesta de panes sin levadura y tuvieron que comer pan sin levadura. Es algo que Dios ha mandado. Por eso desde la noche del 14 de enero, ahí empezó la fiesta de panes sin levadura. Entonces tuvieron que comer un pan sin levadura que no tiene ningún sabor por una semana. La levadura en la Biblia está diciendo que es el pecado. Por eso nuestra vida cristiana también después de recibir la salvación hay que llevar una vida sucesivamente de dejar las levaduras. Por eso, ¿qué lección nos da aquí? Nuestra vida se repite cada día de la fiesta de panes sin levadura. Sucesivamente tenemos que botar esta levadura. Yo antes he visto una noticia que en Japón había las esposas que era ama de casa, y dice que hubo un movimiento, levantaron un movimiento que se llama Minimum Life. ¿Han escuchado? Es un movimiento del minimalismo,
quiere decir que uno está botando todo lo que uno tiene en la casa o regala a otros. Entonces, para que tenga una vida tan simple, esto es un movimiento, ¿no? Por eso no hay que traer más cosas a la casa, sino de lo que está en la casa uno va botando uno a uno. Porque en sí podemos ver de que hay muchas cosas que no lo utilizamos en la casa. Hay que pensar en el ropero también. Ustedes cuando abren su ropero, hay muchas ropas que no se ponen, ¿no? Quizás ropa que ni siquiera ponen por años. Entonces, una persona que practicó el movimiento del minimalismo dijo así: una ropa que uno no lo usa por 2 años, entonces dice que es muy baja la probabilidad de que lo ponga por todo el año, por toda la vida. Por eso las cosas que ni siquiera hay huella de nuestra mano, dice que solamente es una carga, entonces hay que botarlo todo afuera. Y en el baño también pasa lo mismo. O sea, si es que vamos a sus casas, solamente hay un jabón y hay una loción, pero también hay otras casas de que hay muchas cosas en el baño, ¿no? Obviamente quizás ustedes pueden utilizarlo todo de ahí, pero igual que en nuestra vida cristiana. En nuestra vida, obviamente hay cosas que no son correctos. Busquemos otra vez 1 Corintios capítulo 5, nuestro versículo principal. 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. No podemos jactar que no tenemos la levadura, ¿no? Ciertamente en nuestra vida tenemos la levadura. Hay vieja levadura. Y tenemos que limpiarnos de esto. Por eso en versículo 7 dice: limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. ¿Qué es nuestra vida cristiana? Como la fiesta de panes sin levadura, es toda nuestra vida cristiana que estamos repitiendo 7 días cada semana, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este carácter de pecado, que esa vieja levadura que hemos recibido de Adán, tenemos que limpiarlo. Quizás ahora nosotros somos una nueva masa que podemos ir al cielo por haber recibido el perdón de pecados, pero todavía aún queda la vieja levadura en nosotros. Pero en sí tenemos que limpiarnos de esta vieja levadura, y es la lección que podemos tomar de la fiesta de panes y levadura. Entonces, ¿qué levadura habrá en nosotros que Dios quiere que quite en nosotros? Tenemos que aprender específicamente de esto, y quiero que tomemos la lección de aquí. Entonces, no hay que pensar de que yo no tengo ningún problema. Igual cuando el coronavirus entra en nosotros como virus, obviamente hay un problema, ¿no? Un virus tan pequeño expande a todo el cuerpo. Igual que esto, una levadura pequeña entra y puede extender a todo nuestro cuerpo. Por eso primero hay que encontrar esa levadura a través de la palabra, y tenemos que recibir el tratamiento con la palabra. Y después tenemos que limpiarnos de eso. Y esto es lo que Dios quiere. Primero vamos a aprender de la primera levadura. Busquemos juntos San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 5. Versículo 5 yo les leo. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. Entonces el Señor dijo: ¿por qué están tan preocupándose de su cuerpo? Yo con el milagro de los 5 panes y 2 peces, también de 7 panes y de 2 peces, yo he dado a comer a todos. Entonces ahí recién los discípulos comprendieron. Este pan no se refiere al pan comestible, sino se refiere que tenemos que tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos. Y versículo 12 recién ellos comprendieron, ¿no? Versículo 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que no se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
Igual que nosotros, existe el COVID-19 y nos preocupamos mucho. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado, pero a través de esto Dios quiere darnos una lección y tenemos que pensar qué será eso. Ese virus, realmente ese virus que nos daña, Dios también puede tratar, porque Dios es todopoderoso y podemos recibir la protección de Dios. Pero a pesar de esto, hay que encontrar la levadura en nuestra vida, la enfermedad en nuestra vida. Los discípulos, como han comprendido de esto, igual que nosotros, tenemos que pensar qué lección nos da la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué Jesús habrá dicho que hay que tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Como dice en versículo 12, dice que hay una doctrina, hay una lección. Por eso pensemos de esto. ¿Quiénes son los fariseos primero? Los fariseos son un poco diferentes que los saduceos. Los fariseos han creído todo el Antiguo Testamento. Ellos creen en el ángel, en el espíritu y también en el cielo, en el infierno. Pero los saduceos no creen en esto. Los fariseos creen en la vida después de la muerte y también cielo e infierno. Creen todo. Pero Dios que ha reprendido mucho de los fariseos es que ellos quisieron ir al cielo cumpliendo los 10 mandamientos. Teniendo su propia justicia, ellos fueron ante Dios. Y dice que hay que tener cuidado de esto. Igual que en la vida cristiana. Dios nos ayuda y nos guía y así llevamos nuestra vida cristiana. Obviamente con nuestra voluntad propia, Dios quiere que llevemos nuestra vida cristiana. Sin embargo, es correcto que sí o sí nos tienen que guiar y nos tienen que ayudar Dios. Pero hay casos de que nosotros llevamos la vida cristiana con nuestra propia justicia. Busquemos juntos Romanos capítulo 9. Los fariseos fueron ante Dios con su propia justicia. Romanos capítulo 9, versículo 30. Romanos 9, versículo 30. Desde el versículo 30 yo les voy a leer. 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles vivieron sin conocer de la justicia. Guardar la ley es la justicia, ¿no? Pero los gentiles no sabían nada de esto. Pero dice que los gentiles han alcanzado la justicia. ¿Pero cómo? Dice que es la justicia que es por fe. Por creer en el Evangelio de Jesucristo, al solamente creer en el Evangelio, ellos fueron justos. Versículo 31, veamos. 31 dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Los fariseos, ¿cómo son? En San Lucas 18 sale la oración de publicano y de fariseo, ¿no? Entonces, fariseo dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayudo 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Yo soy justo, Señor. Y este aspecto es en la levadura de los fariseos. Nosotros cuando confiamos en Dios no hay que ser con nuestra propia justicia, sino confiar en la justicia de Dios y a través de la fe hemos recibido la salvación. Pero ¿qué pasa con los fariseos? Ellos se creen que con su propia obra piensan de que fueron justos. Y aunque uno tiene ese carácter fracasado, pero viven como si fuesen justos. Y esto fue la levadura ante Dios. Igual que los cristianos renacidos, nosotros también. Hay que confiar más en el Señor y tenemos que enaltecer a Dios. Pero su propia obra, su propia vida, quiere manifestar de estas cosas. En sí esto es muy incorrecto. Y esto no es digno y es algo que tenemos que limpiar. Pasa igual cuando predicamos a alguien. Si es que predicamos y no llega a recibir la salvación, entonces obviamente nos entristecemos y sufrimos tanto y nos da mucha pena, ¿no? Pero si
pasando de ese corazón de que tiene pena a ese alma, porque ese alma no ha recibido la salvación, no hay que tener vergüenza por eso, porque seguramente hay la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos más para predicar y hasta que cumpla la voluntad de Dios tenemos que predicar. ¿Por qué muchas personas abandonan, se rinden? Porque en sí está comprendiendo de que por su propia fuerza no puede salvarse uno, porque uno puede malentender de esto, ¿no? Por eso no hay que llevar la vida cristiana con nuestra justicia, sino confiar en Dios y a través de las obras que Dios cumple tenemos que avanzar obedeciendo. Igual que el Evangelio. Jesucristo dijo consumado es en la cruz. Toda esa cosa que fue terminada, la justicia de Dios, creemos en eso y hemos recibido la salvación. Igual que esto en nuestra vida también. Por la ayuda y la obra de Dios tenemos que creer en eso y así avanzar. No es que esto lo hago yo porque yo lo puedo solo. Pero tampoco quiero decir que no hagan nada. Sino como Dios ayuda y tenemos que confiar en Él. Cuando llevamos una vida de confianza, entonces esto es la lección de la levadura que podemos aprender de los fariseos. Busquemos juntos San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12. San Lucas, capítulo 12. También hay una hipocresía de los fariseos, ¿no? Ellos, a través de la ley, dijeron que pudieron ir al cielo, pero Jesús ha reprendido de esta levadura tan importante. San Lucas 12, versículo 1 dice: En esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay que ser hipócritas. No se refiere que no hay que salir a comer. Disculpen por esta broma coreana, pero quiero que se rían. Y esto se refiere que nosotros no tenemos que ser hipócritas. Levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿A qué se refiere esto? Una vida cristiana hipócrita. Por eso ellos tuvieron una fe para mostrar a otros. Y esto no es algo que Dios ha dicho, pero ellos mismos lo inventaron y para mostrar a los humanos, así llevaron su vida cristiana. Quizás también tenemos que tener cuidado de esta parte de nuestra vida cristiana y especialmente los fariseos. Y han enaltecido una palabra inventada por ellos más que la Biblia. Por eso Talmud, Meshira. Entonces han inventado libros de las leyes y ellos han intentado de vivir conforme a esas palabras. Por eso en San Marcos 7 sale que Jesús y discípulos han salido afuera y han entrado en casa y han comido el almuerzo sin lavarse las manos. Por eso los fariseos dijeron: ¿por qué tú no te lavas las manos después de regresar a casa y así comes? ¿Por qué no cumples la herencia del anciano? Así le dijeron. ¿Qué es la herencia del anciano? Son esas cosas que han inventado las cosas fuera de la Biblia, algo de formalismo y una vida de querer cumplir esas cosas para mostrar a otros hombres, diciendo que yo soy justo, ¿no? Busquemos juntos San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7. Y así Jesús que ha dicho. En versículo 6 dice: y como ellos hicieron así, Jesús respondió: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En 8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Y en versículo 9 dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En la Biblia no está diciendo de que hay que comer lavando las manos, pero ellos
han seguido la tradición, que es la herencia del anciano, una ley humana, han enaltecido más que la ley de Dios y está reprendiendo al Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Qué contradicción es esta? Y esto también hay en nuestro cristianismo también. Por ejemplo, ¿qué cosas? Por ejemplo, hay cosas nuevas que existió en el cristianismo y si es que no hace esto, entonces reprende en nuestra época. Es, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? ¿El Padre Nuestro será correcto? Busquemos juntos San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Entonces, el Padre Nuestro es incorrecto. El Señor no nos ha dado un texto para que leamos, sino nos ha enseñado la forma de orar. Y estas cosas no existían en el cristianismo, pero después dijeron que si es que no haces esto, entonces voy a reprenderte. Las iglesias, existen muchas iglesias que no memorizan el Padre Nuestro porque saben que es incorrecto. En San Mateo 6, versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que no hay que repetir como uno estuviese recitando, así no se hace la oración. Hay otras iglesias también que hacen así, por ejemplo en el budismo también dice que hay que aprender toda la escritura sagrada. Entonces empiezan a memorizar toda esta escritura. Pero aquí está diciendo claramente que no hay que hacer vanas repeticiones. Y en versículo 9 también dice, vosotros pues oraréis así. Está explicando el contenido de la oración. Por eso diciendo que es el Padre Nuestro, no puede memorizar todo y no puede recitar todos juntos en la iglesia. Esto es incorrecto. Les voy a dar un ejemplo. ¿Y dónde está otro contenido igual que esto? En San Lucas capítulo 11 también hay un contenido parecido. Busquemos San Lucas capítulo 11. Por eso, el contenido de la oración, ¿por qué sale aquí en la Biblia? San Lucas capítulo 11 versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces está preguntando, Señor, ¿cómo yo puedo orar? Ustedes también a veces preguntan, ¿no? Por eso oración de arrepentimiento, de la gracia, también de súplica, a veces hablamos de esto. Y como les enseño que pueden orar de esa forma, igual que esto, los discípulos preguntaron a Jesús y Jesús respondió así. Versículo 2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si es que comparamos el Padre Nuestro de San Mateo 6, aquí es un poco más corto, ¿no? Y también el contenido es diferente. Entonces, ¿qué tenemos que elegir para memorizar? Aquí viene la contradicción. Entonces, tenemos que ver en las dos cosas para elegir. Ahí va a ser un problema, ¿no? Pero no nos ha dado para esto. Y no hay que memorizar esto para que sea igualito. Entonces, si es que nos hubiese dado para memorizar, entonces San Mateo 6 y San Lucas 11 tienen que ser igualito para que lo memoricemos, ¿no? Pero aquí hay diferencia. Solamente nos ha dado esto para que sea una guía para saber cómo orar. Pero no cada culto uno no debe memorizar esto. Y es igual que los fariseos, de por qué no cumplen la herencia de los ancianos. Es igual que esto. Por eso en sí Dios está diciendo que no hagáis vanas repeticiones. Y también hay muchas iglesias que no memorizan las escrituras de los apóstoles. En sí tampoco hay un contenido en la Biblia, solamente es una escritura que creían los apóstoles. Son escrituras sagradas, ¿no? Es la escritura sagrada que creían los apóstoles. Pero en la Biblia solamente existen 66 libros. Ni siquiera podemos buscar el origen de dónde salió las escrituras sagradas de los apóstoles.
Por eso, si es que vemos todo ese contenido, podemos expresar de que han cambiado sagradamente los nombres de los apóstoles. Eso es incorrecto. Y podemos ver de que hay muchos contenidos incorrectos. Por ejemplo, en la Biblia dice de que ha resucitado al cuarto día, pero en esa escritura sagrada dice que ha resucitado en el infierno. En inglés también dice Holy Catholic Church, que es una iglesia sagrada católica. Pero ¿estamos creyendo en la iglesia católica? No, no es así. Sino hay muchas cosas que nosotros quizás hemos conocido que es correcto, pero en sí es incorrecto. Esto es la levadura que Dios está hablando. Es una levadura que Dios no agrada y tampoco hay una evidencia en la Biblia. Por eso los discípulos ni siquiera han creado de esto. Pero algunos creen en esas escrituras sagradas que son contradicciones. Y si esto es incorrecto ante Dios, y si lo han enaltecido más que la palabra de Dios, obviamente hay que votar esto. Por eso que limpiemos de la levadura de los fariseos quiere decir que todo este formalismo y la vida cristiana que quieren mostrar a otros y esta justicia equivocada hay que ordenarlo bien, hay que solucionar. Si es incorrecto ante la palabra de Dios, entonces sin ninguna pena nosotros tenemos que votarlo. Porque todo esto puede quebrantar nuestra vida cristiana. Por eso nuestra vida cristiana hay que apoyar a la palabra de Dios. Y si es que no confía, entonces no puede ver la luz de la mañana. Entonces, obedecer a la palabra de Dios va a ser la justicia de Dios. También cuando llevamos la vida cristiana, solamente tenemos que mirar a Dios. Solamente tenemos que mirar la gloria de Dios. Por eso no tenemos que intentar de manifestar a otros. No, en el lugar donde es invisible también tenemos que esforzarnos más. Solamente que Jesús nos mire, ¿no? Nos basta eso. Por eso cuando hagamos las buenas obras también, Jesús dijo, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y la semana pasada también hemos aprendido acerca de Job. Job que dijo, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Es suficiente que Dios conozca mi camino, no es necesario que otros lo sepan. Si es que yo obedezco a la palabra de Dios y hago silenciosamente mi trabajo y siendo tercos en mi vida cristiana, cumplir lo que tengo que cumplir, decidir ante Dios, y ese aspecto de llevar la vida cristiana, esto es la vida cristiana viendo solamente al Señor. Pero ¿qué pasa con los fariseos? Está diciendo el Señor que hay que tener cuidado con esa levadura de los fariseos. Por eso hay que tener cuidado de los fariseos. Y regresemos a San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. Y también hay otra levadura que el Señor dijo que hay que tener cuidado. San Mateo 16, versículo 11. 16, versículo 11. Les leo, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Ahora aparece saduceos, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los saduceos? Ellos dijeron que no existe la resurrección, tampoco el espíritu, tampoco existen los ángeles y que este mundo es todo. Busquemos Hechos capítulo 23, Hechos 23. Y hay una cosa que ellos dicen aquí. Hechos capítulo 23, versículo 7. Hechos capítulo 23. Como apóstol Pablo sabía muy bien de esto, entonces reunían a fariseos y saduceos para que se pelearan. Hechos 23, desde el versículo 7 les leo. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Por eso los saduceos, ¿quiénes eran? Solamente creían en los 5 libros de Moisés, no creían en todo el Antiguo Testamento.
porque en Job y en Salmos sale mucha palabra de ángeles. En Proverbios y en Eclesiastés sale acerca del Espíritu Santo y también de la eternidad. Por eso solamente creen que el Torá, que es los 5 libros de Moisés, es la verdadera. Por eso ellos no creían en la vida de más allá. Por eso pensaron de que si es que vivimos como Abraham vamos a ser benditos y ser ricos. Por eso es la bendición de Dios que recibimos en esta tierra para vivir bien. Por eso Jesús dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Así dijo Jesús. Entonces los discípulos se sorprendieron y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús, como dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso los saduceos, políticamente ellos también estuvieron en un lugar alto. Y en ese tiempo existía como una asamblea pública como miembro de la Asamblea Nacional. Y es como una organización para decidir asuntos y habían 71 miembros. Y la mayoría de esos miembros eran saduceos, tenían la autoridad. Y eran personas que vivían muy bien en la tierra, tenían poderes. Por eso, igual que la palabra que hemos leído, dijo que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Obviamente, cielo e infierno no existen. Por eso es suficiente que vivamos bien en este mundo. Si es que Dios nos bendice, con esa bendición nacen nuestros hijos y hasta nuestros hijos pueden gozar su vida y así podemos pasar la vida. A través de la levadura de los saduceos, ¿qué podemos aprender? Es que tenemos que tener cuidado en esta tierra actual. Los cristianos salvos no tienen interés al espíritu. Solamente quieren vivir bien en esta tierra y después encontrarse con el Señor. Porque dice, igual voy a ir al cielo, entonces ¿para qué voy a pensar en mi espíritu? Este mundo es más importante. Hay personas que piensan y tienen este corazón. Esta levadura de los saduceos puede estar en nosotros, pero hay que limpiarnos de ahí. Obviamente existe el espíritu, la recompensa y el cielo, ¿sí o no? Tenemos que mirar esas cosas y vivir. Pero tampoco podemos buscar el satisfecho en este mundo, no tenemos que querer la bendición mundana. Entonces ya ha entrado la levadura de los saduceos. Y esto es una concepción del valor equivocada ante Dios. Cuando vivimos correctamente ante Dios, siempre hay bendición espiritual y carnalmente. Quizás en este mundo hay mucha dificultad, pero pensando en el espíritu, tiene que ser un cristiano obedeciendo a la palabra de Dios. Estas personas son grandes. Apóstol Pablo, ¿no? Hay que ver. Aunque haya vivido así en este mundo, quizás en el cielo ahora, los 12 ancianos, los 24 ancianos, puede estar incluido. Pero esto no sale en la Biblia. Y hay que llevar una vida así. La levadura de los saduceos, si es que entra en nosotros, entonces solamente vamos a buscar en búsqueda de las cosas mundanas. Obviamente creemos en Dios y hay muchos momentos que agradecemos por nuestra vida cristiana, pero también hay otros casos que no. ¿Saben qué es la frase famosa hoy en día? Carpe diem, ¿han escuchado? Se refiere a que es un movimiento de vivir bien en este mundo. Disfrutar, jugar, viajar, comer, así vivir y después hay que morir. En una palabra, moramos después de comer. Y también hay youtubers que es la programa más famosa en YouTube es que en Corea del Sur ha aparecido este programa de comer que una persona trae una comida de mucha cantidad, ¿no? Yo me he sorprendido. Sale una mujer o un hombre y está comiendo y en vivo lo enseñan. Es una cantidad de la comida que uno no puede comer todo, pero lo come todo. Y hasta que acabara ese plato, lo muestra y las personas miran eso y le encanta. Y lo siguen. Y es más de millones de seguidores. No entiendo cómo puede ser eso una programa famosa. Y hoy en día los programas de televisión también, ¿qué sale más? De comidas, ¿no?
que va a un restaurante, come, y alguien cocina y come, todo come, ¿no? Por eso en este mundo es un mundo de satisfacción de comer y de beber. No tiene ningún interés hacia el espíritu. No tiene el corazón de querer tener interés al espíritu. Se satisface con este mundo, se gozan de este mundo y quieren hacer todo en este mundo. Y al final es un propósito de la vida de uno. Si es que yo pregunto a las personas, ¿cómo responden la mayoría? La vida que me resta, entonces voy a jubilarme y voy a viajar por todo el mundo. Quizás el viaje, como han vivido esforzadamente, sí es necesario, ¿no? Pero eso mismo no puede ser el propósito de la vida. Tenemos que pensar en la eternidad. Abraham, cuando vivió en este mundo también, como dijo el saduceo, Abraham era muy rico, pero él tenía su propia casa. No, Abraham vivía en una tienda. Veamos Hebreos capítulo 11. Estaba preparando para ir con el Señor cuando el Señor llame. Así ha vivido Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Se trata de Abraham. En versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham ha muerto con la fe, pero ¿qué quiere decir que no ha recibido lo prometido? Obviamente, como él murió antes que Jesucristo, no lo ha visto, ¿no? Pero ha creído con su fe. Y dice, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No es todo lo que ustedes ven en esta tierra, somos peregrinos. ¿Qué es ser peregrino? Una persona que pasa así nomás, igual que este mundo. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Voy a leer versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por eso Abraham, en este mundo, realmente fue un hombre muy bendito, igual que de sus riquezas, pero ha vivido pensando del cielo. Él pensó de que ahí es su tierra natal y viviendo en las tiendas vivió como un peregrino. Los cristianos salvos también, si es que entra la levadura de saduceos, ¿qué pasa? No tiene interés a lo eterno. ¿Recompensa? Tampoco. Llevar la vida cristiana con los hermanos, predicar a las almas cuando esa alma regresa al Señor de ser glorificado. No piensa en esto. Sino cómo yo podré mejor, más con seguridad en este mundo. Esto es la levadura de saduceos. Yo he hecho una consulta antes cuando estaba en Corea a un joven y realmente me impacté y me acuerdo. Y ese joven me dijo, yo quiero que el Señor venga tarde. Le pregunté por qué. Y yo pensé de que hay muchos para predicar, ¿no? Pero él me respondió, yo quiero hacer todo en este mundo y después quiero que venga el Señor. Quiero viajar y quiero casarme. Obviamente casarse no es malo, pero ese pensamiento de que quiere ir al cielo después de hacer todas las cosas en este mundo realmente es tan necio. Dice esto porque no sabe del cielo. Si es que ustedes también miran cómo es el cielo, ¿darán pena a este mundo? ¿Tendrá cariño con este mundo? No. Obviamente es mejor entrar al cielo. En este mundo tenemos que vivir preparándonos para entrar al cielo, pensando en la gloria y en la gracia que vamos a recibir. Jesús también dijo, sino haceos tesoros ¿dónde? Tesoros en el cielo. Solamente tenemos esa oportunidad ahora. Por eso los cristianos salvos también hay que pensar viviendo de lo eterno. Levadura de los saduceos. Hasta a los discípulos les ha dicho que hay que tener cuidado de esto. Como nosotros tenemos cuidado del coronavirus, igual que esta levadura tenemos que tener cuidado.
porque todo esto puede fracasar nuestra vida cristiana. Por eso dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Por eso los saduceos dijeron que no existe el espíritu, tampoco el cielo, el infierno, ni los ángeles. Y en nuestra época también todavía quedan estas sectas. Son los testigos de Jehová, ¿no? Ellos tienen esta doctrina, dice que este mundo es fin, después de la muerte no hay nada, que este mundo es el cielo. Esto es incorrecto. Por eso la levadura de los saduceos hay que tener cuidado y no hay que vivir satisfaciendo de este mundo, sino hay que pensar en el cielo. Hay que llevar una vida del cálculo de la eternidad. Que yo en mi eternidad, ¿cómo podré encontrarme con el Señor? Pensando de este aspecto, en este mundo nos vamos a poner las pilas y podemos guardar nuestra posición. Entonces, la levadura de los fariseos y de los saduceos, hay otra levadura que hay que tener cuidado. Busquemos juntos San Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8, versículo 15. Leamos juntos. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Fariseos, saduceos, y después viene la levadura de de Herodes. ¿Y qué será la levadura de Herodes? ¿Quién es Herodes? Veamos la característica de Herodes. Herodes realmente era cruel y disfrutaba de placer. Cuando Jesús ha nacido, le hizo matar a todos los niños bajo 2 años, ¿no? Y esa persona es el gran rey Herodes. Pero este Herodes que está hablando de la época de Jesús se refiere al hijo Herodes. Se refiere al Herodes. Y, por ejemplo, es algo así. ¿A qué me acuerdo de estas personas? Kim Il-sung, Kim Jong-un. ¿Le suena, no? Kim Jong-il, Kim Jong-un. Todas estas personas son malas, ¿no? Presidente de Corea del Norte. El gran rey Herodes y viene Herodes. Por eso realmente ellos son crueles. Y Herodes ha matado a sus hijos y a su esposa. Y este hijo Herodes era el tetrarca. ¿Qué quiere decir tetrarca? Y en esa época los romanos habían dividido en 4 partes el país y así encomendado a cada rey. Entonces también se le llama esto como monarca. Ha dividido el país en 4 partes y los que cuidaban de esas partes se llamaba monarca, ¿no? Y también se llama tetrarca. Entonces moralmente era tan equivocado. Su hermano menor Felipe ha muerto y aunque él tuvo a su esposa, tomó como mujer a la esposa de su hermano menor que estaba muerto. Entonces había reprendido al profeta porque esto está mal. Pero ¿qué hace? Ha degollado el cuello de Juan el Bautista. Entonces la hija de Herodes quiso esto y trajo la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y realmente qué cruel, ¿no? Por eso, Herodes, ¿quién es? Era quien estaba satisfecho del placer de este mundo. Y también es uno quien hace la vida cristiana tan cruelmente y los que son muy duros de corazón. ¿Herodes habrá tenido la oportunidad de ser salvo o no? Sí, Jesús, cuando Pilato estaba ante el tribunal, entonces le manda a Jesús ante Herodes y dijo, a ver, haz un milagro, pero Jesús no dijo nada. Entonces Jesús dijo y pensó de que realmente era un corazón tan duro, es por eso que no dijo nada. Pero hasta a ese ladrón que estaba a su costado le prometió para ir al paraíso juntos, ¿no? Pero este Herodes no tenía ningún interés a lo espiritual, solamente de vivir bien y de placer, y así quiso disfrutar su vida. Por eso, ¿qué es la levadura de Herodes?
Hay que tener interés en nuestra vida cristiana, pero estamos buscando quizás de disfrutar de este mundo y placer de este mundo. Busquemos juntos Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Isaías 5, desde el versículo 11 yo les leo, versículo 11. Isaías 5, versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Disfrutan la vida, ¿no? Con vino y se embriagan hasta la mañana y se disfrutan con su pareja, pero no tienen ningún interés a las obras de Jehová. Versículo 14 dice: por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Y al final, ¿qué ha pasado? Van a entrar al fuego del infierno. Por eso, de disfrutar este mundo y vivir en medio de los pecados, ese aspecto es como la levadura de Herodes. Busquemos también Santiago capítulo 4. Y es un desinterés total de lo espiritual. Santiago capítulo 4, versículo 4. Después Herodes también era muy adúltero. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dice almas adúlteras. No ha adulterado, pero ¿por qué lo expresó así? Si es que tiene amistad con el mundo, entonces es ser adúltera. Por eso, que disfrute poco a poco el placer del mundo. Esto es la levadura de Herodes, porque esto al final va a extender a toda la masa. Los cristianos también, que disfruten de las pantallas, entonces no es tan bueno. Por ejemplo, que le gusten mucho canciones mundanas o películas mundanas. Puede haber personas que miran mucho esto. Y hoy en día, como estamos en casa, vemos en YouTube y, por ejemplo, vemos las películas, ¿no? Entonces, obviamente, entra lo mundano. Esto es ser amigo del mundo y esto es ser adúltera. Esto es la levadura de Herodes. Cuando empieza a entrar estas cosas, nuestro corazón se endurece. Espiritualmente se quita el interés. Pasa esto en nuestra época. Veamos San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11. ¿Han escuchado del áspid sordo? San Mateo capítulo 11. Versículo 15. Capítulo 11, versículo 15 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ustedes tienen oído? Sí, todos tenemos oreja, ¿no? Qué bueno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Fue una época que no tuvieron interés de esto. Aunque habla de la vida cristiana y escucha la palabra, no había mucho cambio, porque no tuvieron el interés y tampoco quisieron tener el cambio. Y que la palabra sea la palabra y yo. Entonces son sordos. Busquemos Salmos. Busquemos Salmos capítulo 58. Salmos capítulo 58. Salmos capítulo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron.
Veneno tiene como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que cantan, por más hábil que el encantador sea. ¿Han visto que la culebra baila cuando toca la flauta? Esto hace en India. Cuando toca la flauta, entonces la culebra tiene oídos y entonces sale. Y así baila, ¿no? He visto en el video. Pero ¿qué pasa con el áspid sordo? Aunque el encantador sea hábil en cantar, no baila. Aunque con la palabra de Dios nos habla, cuando entra en lo mundano, entonces no tiene interés de lo espiritual. No tiene ninguna reacción. Esto es la levadura de Herodes. Herodes solamente quiso ver el milagro. Cuando Jesús vino ante Herodes, antes de su tribunal, no dijo que dé palabras, no que muestre un milagro. Entonces, riéndose de él, lo regresa. Por eso, la levadura de Herodes es disfrutar de este mundo y aceptar el pecado del mundo. Aceptando poco a poco, vamos a ser al final áspid sordo. Aunque uno exhorta con la palabra de Dios, hay personas que no reaccionan. Puede ser la levadura de Herodes, por eso hay que tener mucho cuidado. Y no solamente esto, sino hay que ver de que este mundo está adúltera. También podemos acordarnos mutuamente con lo adúltero. Por eso hay que tener cuidado también de la levadura de Herodes. Y también busquemos 1 Corintios capítulo 5. Levadura de fariseos, saduceos y Herodes, hay que tener cuidado. 1 Corintios capítulo 5, aquí sale otro tipo de levadura. Capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. ¿Qué quiere decir la vieja levadura? Esto es el carácter de pecado que nos fue dada del Adán, y esto es muy difícil de cambiar, ¿no? Por eso nosotros hay que pensar de la vieja levadura. Cada persona tiene su maldad, ¿no? Uno es débil en el sexo opuesto y otro es débil en la riqueza y otros sale fácilmente su ira y hay otros que son egoístas. Y también hay otros que no tienen cariño con otros. Y esta vieja levadura puede ser el carácter que cada uno tiene. También tenemos que limpiarnos de esto. Quizás no se puede cambiar en una vez. Por eso la vieja levadura, los pecados que somos débiles, tenemos que intentar de vencerlo. Hay que pelear con el pecado. Y también la levadura que hay que tener cuidado. En versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Y solamente al escuchar el nombre es una levadura miedosa, ¿no? Dice levadura de malicia y de maldad. Y esto es parecido que la levadura de fariseos, saduceos, de Herodes. También hay la vieja levadura, pero también existe la levadura de malicia y de maldad. ¿Qué es esto? Esto es la levadura espiritual, que teóricamente aceptar cosas incorrectas. Por eso uno dice que sí es salvo, pero si es que vemos el corazón, quizás puede esconder su corazón. Y yo realmente he experimentado esto. Uno dice que sí recibió la salvación, y también acepta de la salvación, ¿no? Pero pasado tiempo dice que no es, que es incorrecto. Y aceptar una doctrina falsa. Y esto es la levadura de malicia y de maldad. Obviamente cuando uno es salvo, la parte de la salvación nunca cambia y como ha renacido fue hijo de Dios y no van a ser quitados de eso. Pero cuando entra y acepta la doctrina equivocada, entonces puede quebrantar toda la vida cristiana. Esto es la levadura de malicia y de maldad. Por eso cuando uno acepta mal estas cosas, es muy grande ese prejuicio. Igual que COVID-19. Hemos hablado de la levadura de los fariseos. Tenemos que orar y quizás podemos evitar, ¿no? Pero esta levadura de malicia y de maldad, cuando uno
es tropezado una vez, entonces puede ser influenciado mucho y puede nacer un resultado malo. Y esto es la levadura espiritual de doctrina falsa. Entonces es difícil de salir de ahí. Esa bacteria es pésima. Por eso quizás puede malentender la palabra de Dios cuando uno acepta de esto. Segundo de Timoteo, veamos. Por eso en la Biblia está diciendo que hay que tener mucho cuidado de las teorías falsas, ¿no? Busquemos juntos segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo, capítulo 2. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales soy Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. En esa época también había quienes eran Himeneo y Fileto, pero ellos están poniendo rumores en la iglesia y está expandiendo la levadura de malicia y de maldad. Entonces dicen que la resurrección ya se efectuó, o sea, ya pasó, que ya pasó el arrebatamiento. Por eso dice que trastorna la fe de algunos. Una persona que estaba creyendo bien ha escuchado de este rumor, de esta doctrina falsa, y puede quebrantar la fe de algunos. Por eso hay que estar despiertos en la fe. Dios, ¿cómo nos dice? A través de la iglesia. Busquemos Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra que predica en la iglesia que es el cuerpo del Señor, ¿es la palabra más segura o no? La iglesia que predica el Evangelio, el perdón de pecados, y la iglesia donde nace de nuevo las personas, ahí obra el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo habla a través de la iglesia. Busquemos Apocalipsis capítulo 1 también. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí dice, el que lee está en singular, ¿sí o no? Y después dicen, los que oyen, está en plural. Y dice, y los que guardan las cosas también está en plural. Por eso en la iglesia uno acepta la palabra de Dios y hay personas quien lo lee, o sea, quien predica. Hay un hombre quien predica y hay los que oyen esto. Y hay los que guardan de lo que han oído. Y dice que ellos son bienaventurados. Por eso en este versículo hay que leer y hay que oír y hay que guardar. Y ellos son los bienaventurados. Y algunas iglesias no enseñan Apocalipsis, porque es muy difícil de interpretar, dicen. Obviamente la herejía utiliza y aprovecha de Apocalipsis, ¿no? Porque lo interpretan como quieran. Pero a través de la iglesia está diciendo que tenemos que leer y oír y tenemos que guardar. Y los que aprenden de Apocalipsis dice que son bienaventurados. Por eso al escuchar cualquier palabra puede entrar la levadura, que parece maravilloso, y palabra nueva, no es buena, sino es mejor palabra segura. Obviamente en el altar de la madre no tiene bacterias, ¿no? Por ejemplo, cuando le dan de pecho de la otra vecina, entonces no puede confiar mucho, ¿no? Tiene que ser el pecho materna. Por eso dice, bienaventurado el que lee. Y este contenido sucesivamente sale en Apocalipsis, porque Dios habla a través de la iglesia. Por eso, como esta levadura pequeña contagia toda la masa entera,
Igual que cuando una doctrina falsa entra en la iglesia y puede haber personas que pueden caer en esa tentación. Hay que tener cuidado de esto. Por eso esta levadura, hoy hemos aprendido de las 5 levaduras. Regresemos a 1 Corintios capítulo 5. Hay que limpiarnos de esto. 1 Corintios capítulo 5. La lección que Dios nos dio de la levadura es la levadura de fariseos, saduceo, de Herodes, levadura vieja y levadura de malicia y de maldad. Tenemos que limpiarnos de esto. En versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad. Leamos juntos, de sinceridad y de verdad. Panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Hay que limpiarnos de esta levadura. Y tenemos que llevar una vida de sinceridad y de verdad. ¿Y qué quiere decir esto? En una palabra, es vivir como los cristianos. No hay que acordar mutuamente con el pecado y hay que ser tercos de la vida cristiana. Y aunque otros dicen cualquier cosa, tenemos que guardar nuestra fe. Y ese aspecto de cumplir la palabra de Dios. Y ese intento de querer vivir dignamente ante Dios, esto es la vida cristiana. Y esto es panes sin levadura. Por eso uno no lleva la vida cristiana con condiciones. Esto es ser pureza. Esto es ser puro, perdón. Por eso con agradecimiento yo estoy llevando la vida cristiana. No estoy viendo los ojos de otros. Solamente ser puro con la palabra de Dios y obedeciendo su palabra, siguiendo a la voluntad de Dios, gozosamente es vivir. Y ayer he hablado de San Lucas capítulo 9 y yo estaba meditando esto y hubo una discusión entre los discípulos. Que quién es el más grande, ¿no? Hubo una discusión. Por eso Jesús ha llamado a un niño y lo levantó ahí y ¿qué dijo? Cualquiera que haga a ese niño es como hacerlo a mí, y este más pequeño será el más grande en el cielo. ¿Cuál es la característica de los niños? Son puros, ¿no? Entonces, ellos sí obedecen. Y yo también criando a mis hijas, y no sé si es que ya es grande, pero cuando eran pequeños, entonces cuando yo digo algo, sí lo aceptan y lo hacen, obedecen, igual que la vida cristiana. Si es que en la palabra de Dios dice que hay que hacer algo, entonces hay que hacer. Y si dice que tenemos que morar en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, con el corazón puro tenemos que estar junto con Él. La vida cristiana honesta, ¿no? No es hacer para mostrar a otros, sino con el motivo puro tenemos que llevar la vida cristiana gozosamente. Esto es panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Por último, busquemos Hebreos capítulo 10. Y nosotros también cuando damos el testimonio en las reuniones, entonces yo quiero que saquen dificultades de su corazón, honestamente, ¿no? Porque uno dice que yo no quiero que otros me juzguen por eso. Eso no es importante. Sino de mis dificultades y tribulaciones, yo quiero que lo saquen ante los hermanos, quiero que compartan con la sinceridad y no quiero que lleven una vida de formalistas. Es necesario hacer la comunión y compartir testimonio. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Versículo 22, leamos juntos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Corazón sincero, ¿no? También hay película de True Heart. Entonces dice assurance of faith, que es la seguridad de la fe. ¿Por qué seguro? Entonces, con el corazón sincero hay que ir ante el Señor y así llevar la vida cristiana. Y esto es lo que Dios quiere. Entonces, no, quizás incómodamente y impuramente,
Esto no es un aspecto que Dios quiere, sino como niños con corazón puro, alegres, con felicidad. Así quiero que lleven la vida cristiana. Como la semana pasada les he hablado de Job 2, Job tenía mucha tribulación, perdió a todos sus hijos, perdió toda su riqueza y tenía una sarna maligna en su cuerpo y tomaba un tiesto para rascarse. Entonces su esposa se acercó y ¿qué dijo? Tú aún sufriendo así, entonces tú vas a ser terco en tu pureza. Solo maldice a Dios y muere. Job fue terco en su pureza y nunca ha abandonado su fe ante Dios. Y siendo firme ante Dios, así ha llevado su vida cristiana. Por eso de sinceridad y de verdad. Un pan sin levadura. Así quiero que lleve la vida cristiana. Pero hay que limpiarse de la levadura. La fiesta de panes sin levadura. Repetimos siempre de 7 días de cada semana, ¿no? Estos son levadura, ¿no? Entonces hay que botar primero de la levadura que hay en casa. La fiesta de panes sin levadura es comer pan sin levadura. Igual que esto, después de recibir la salvación, nosotros, aunque somos limpios y hemos recibido el perdón de pecados, pero aún nos queda la levadura vieja. Y ese carácter que hemos recibido de Adán, tenemos que dejarlo. Quiero que lo mediten mucho. Entonces, si es que no tengo levadura de fariseos, de saduceos, de Herodes, y también de malicia y de maldad, no estoy siendo influenciado. Es peligroso si entra el coronavirus en nosotros, porque un virus puede quebrantar todo el cuerpo, igual que cuando entra la levadura espiritual, puede quebrantar quizás toda nuestra vida cristiana. Por eso, en esta época que está ocurriendo este virus, hay que pensar más del virus espiritual. Terminemos con la oración. Dios Padre, gracias. Hoy día hemos aprendido de la levadura equivocada que hay en nosotros, en nuestro espíritu. Fue un tiempo para reflexionar. Ayuda para que no tengamos nuestro corazón enaltecido y pensar de que es correcto, sino cuando haya cosas indignas, ayuda para que podamos llevar una vida de limpiarlo. Y como tú dijiste que hay que cumplir la fiesta de panes sin levadura, ayuda para que podamos llevar una vida de limpiar de esas levaduras. En este tiempo, que realmente falta poco tiempo que tú vengas, ayuda para que podamos tener interés en lo eterno y para que podamos abundar nuestros tesoros en el cielo. Ayuda para que podamos ser sabios, tener más interés en lo eterno y así llevar la vida cristiana. Señor, aferra nuestro corazón. Hemos orado en nombre de Jesucristo, que siempre nos ama y que nos ha salvado de esa sangre preciosa de la cruz. Amén. Cantemos juntos. Cantemos el himnario número 474, himnario 474. Y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz. Ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca de Jesús. Los
Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, que en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Anuncios. Hay reunión de célula 1 para hermanos coreanos el 2 de agosto, el viernes a las 4 de la tarde. Hay estudio bíblico para hermanos latinos el 4 de agosto, martes a las 7 de la noche. Hay sermón de miércoles el 5 de agosto a las 7 de la noche. Hay estudio bíblico para hermanos chinos el 6 de agosto, el jueves a las 7 de la noche. Hay escuela Ezra a través de YouTube en vivo el 7 de agosto, el viernes a las 7 de la noche. Hay reunión de profesores el 8 de agosto, sábado a las 3 de la tarde. Hay reunión de jóvenes el mismo sábado a las 7 de la noche. Petición de oraciones y anuncios. Hay seminario bíblico en coreano desde el día 24 a 28, lunes a viernes de agosto. Pedimos oración, por favor. En los días de la semana estamos teniendo tiempo de consulta de la vida cristiana. Pueden pedirlo. Pedimos para que COVID-19 termine rápido para que podamos reunirnos juntos. Mantenga la distancia con los hermanos en la iglesia y ponga mascarillas. La hermana Pang Jong ha dado bien a luz a su hijo el 30. Gracias por sus oraciones. En ofrenda también quiero que sigan ofrendando con sus intereses, por favor. Y coreano y chino de la semana. En español, hasta luego. Inglés, see you later. Coreano, 다음에 만나요. En chino, 下次见.